Sí, íbamos a empezar el capítulo 6 hoy. Wow, ya vamos súper adelantadas en el libro. Vamos Qué realmente como... padre. Oigan, preguntas, dudas. ¿No? ¿Hemos leído? ¿Todo bien? Bueno, pues vamos a empezar a leer, mis niñas. Es la página 249 del libro físico, ¿ok? La desaparición del universo, capítulo 6. La alternativa del Espíritu Santo. Voy a empezar a leer, ya saben, si hay preguntas, dudas, algo que quieran comentar, por favor, me dicen con toda confianza. Va. Y dice, durante los meses siguientes, bueno, nos acordamos ahorita, retomamos un poquito, la última parte del capítulo 5 es cuando ellos ya se van, se despiden y le dicen que regresarán en los próximos meses, ¿ok? Y aquí Gary Renard dice, durante los meses siguientes, me sentí emocionado por las 5 visitas que había recibido de Pursa y Arte. Pero también sentí que me habían quitado el suelo bajo los pies. Estaba acostumbrado a aprender programas de espiritualidad y crecimiento personal destinados a mejorar la experiencia o las experiencias de mi vida cotidiana. Ahora estaba tratando de aplicar un sistema de pensamiento diseñado no para mejorar mi vida, ojo, sino para despertar de lo que creía que era mi vida. Ahí está la gran diferencia, mis niñas, entre tomar un curso de la nueva era, cinco, cinco pasos para mejorar mi vida, a tomar un curso de milagros, que es el despertar y darte cuenta de lo que creías que era tu vida. Este planteamiento era completamente nuevo. Paradójicamente, la formación en la que ahora me veía envuelto también mejoraría mi calidad de vida, haciendo hincapié en vivir pacíficamente en lugar de fortalecerme para ganar conflictos. Otra gran diferencia, mis niñas, entre los cursos de cómo mejorar mi vida en 5 pasos y el curso de milagros, porque es específicamente a lo que se refiere Gary, en cómo evitar o mejorar la calidad de vida, más bien. Mirando más de cerca mi vida cotidiana, me sorprendió comprobar lo automáticos que eran mis juicios. Hice progresos en la observación de esta tendencia, parecida a un movimiento reflejo, ¿sí o no? Cuando nos damos cuenta, cuando lo hacemos consciente, ya hicimos la acción, ya reaccionamos, tomando distancia de ella y quitándoles peso a mis resentimientos. Todo esto habla de conciencia, mis niñas, todo esto habla de hacerlo consciente, de bajarlo. Esto no llegaba a ser un perdón completo, pero me ayudaba a tomar conciencia de los patrones de pensamiento de mi ego. Me di cuenta de que incluso en mis conversaciones con Arten y Pursa, mi tendencia a hacerme listo, entrecomillado obvio, para defenderme de la timidez, dominaba mi personalidad y me hacía decir cosas que probablemente no diría si mi ego no estuviera dirigiendo el programa. También esto traerlo a la conciencia, darnos cuenta cuando caemos en esas dinámicas. Me preguntaba si Arten y Pursa simplemente estaban intentando hacer que me sintiera cómodo hablándome en mi propio lenguaje. Y me di cuenta de que si yo cambiaba ligeramente mi estilo, ellos tal vez harían lo mismo. A medida que practicaba las lecciones del libro de ejercicios del curso, se me estaba entrenando constantemente para pensar según el Espíritu Santo y mi mentalidad recta, en lugar del ego y mi mente errónea. Esto dio como resultado algunos episodios alegres y ligeros durante el día, y también sangrientas y terroríficas pesadillas por la noche. Nunca hubiera creído que en mi inconsciente pudiera haber unas imágenes tan horribles. Estaba seguro de que estas pesadillas no se mostraban a todos los estudiantes del curso, pero ahí estaban, reflejando la horrible y demencial imagen de mí mismo, que estaba enterrada en las profundidades de mi ego. Es importante, estaba enterrada en las profundidades de mi ego. Acuérdense, mis niñas, todo lo que nos dirige, la fuerza.
la fuerza del espíritu, del ego, siempre es inconsciente, ¿ok? No nos damos cuenta. Y que ahora, después del estudio, del curso, de estarme haciendo consciente, se me mostraba para ser perdonada y liberada en la paz del Espíritu Santo. Fue desconcertante recordar que en realidad mi pensamiento no tenía lugar a ese nivel. La mente le indicaba a mi cerebro qué ver, oír, pensar, hacer y experimentar. Ojo, mi mente le indicaba a mi cerebro. Mi cerebro simplemente era el hardware, componente físico del ordenador, lo pone entre paréntesis, programado que dirigía y regulaba mi cuerpo, mostrándome una película titulada La vida de Gary. La mente, qué interesante, atención mis niñas, porque si logro hacer consciente esto que está diciendo Gary aquí, cómo veo nada más proyectada una idea de mi mente, cómo puedo yo modificar el cómo me asocio a eso que sale. La mente, dice aquí, era como un programador que me decía a través del cerebro y del resto del cuerpo qué experimentar y cómo responder. Me habían controlado como un robot. Me habían dicho qué hacer y estaba programado para pensar que era yo quien tomaba mis decisiones a ese nivel. Fíjense, y estaba, repito, y estaba programado, Matrix, para pensar que era yo quien tomaba mis decisiones a ese nivel. Del mismo modo que un ser humano podría construir un ordenador, programarlo y decirle qué hacer, o podía dirigir una figura de realidad virtual para que hiciera cosas dentro de un entorno que en realidad no existe, la mente programadora me dirigía a moverme por dentro y a experimentar un mundo que en realidad no existe para convencerme de que soy un cuerpo. Fíjense cómo Gary, después de estas 5 visitas, después de hacer el estudio del curso, después de estar haciendo conciencia, llega a estas conclusiones muy interesantes de cómo la Matrix toma el poder y me hace creer que efectivamente soy un cuerpo y cómo esa dinámica se desarrolla en la ilusión. Este cuerpo a veces conseguía lo que quería, pero generalmente echaba de menos algo, fuera físico o psicológico. Esta sensación de carencia, ¿sí o no? Era un símbolo de estar separado de Dios. Las razones específicas de mis problemas se me mostraban como algo externo a mí mismo. Todo esto va subrayado, operando en un mundo que en realidad no está ahí, a fin de servir de chivo expiatorio a la culpa oculta e inconsciente que siento por esa misma separación. Todo esto bien subrayado, ¿ok? Me di cuenta de que, aunque esta mente inconsciente parecía estar fuera de mí, en realidad no era así. La mente que emitía las directrices al sistema de pensamiento del ego se hallaba dentro de mí, no fuera, lo cual también significaba que el universo está en mi mente, no afuera. Tenía que cambiar el orden de las cosas. El cielo también estaba aquí y era, de hecho, la única realidad que existía o que existe. No había ningún otro lugar, pero yo había creado, ojo, atención, yo había creado la ilusión que parecía reemplazar al cielo y después insertaba esa ilusión entre yo mismo y Dios, en un esfuerzo por escapar de un castigo imaginario que ahora creía merecer secreta y equivocadamente. Como todos los demás, encontraba el modo de castigarme por esta culpa imaginaria. Sin embargo, Dios tan solo esperaba para darme la bienvenida de regreso a casa, en cuanto fuera curado por el Espíritu Santo y estuviera listo para volver a la realidad. Entonces, lo celebraríamos durante toda la eternidad. Hasta ese momento no tenía ni idea de todo esto. ¡Wow! Así muchas, así todas, así nosotras.
Tomar conciencia, continúa Gary, tomar conciencia de ello me hizo empezar a apreciar la magnitud de mi mente. Sabía que todas las decisiones favorables a la ilusión, importante subrayamos, repito, sabía que todas las decisiones favorables a la ilusión se habían tomado inconscientemente y que los símbolos correspondientes a dichas decisiones constituían un falso universo. Contundente, mis niñas, de verdad, mucho análisis a esto. La decisión de estar separado y sentirme culpable surgió primero. Subrayamos, aquí viene un orden cronológico de la ilusión. Repito, la decisión de estar separado y sentirme culpable surgió primero. Y el universo echó su cortina de humo instantáneamente. Todo le parece tan real a cada individuo que observa el sueño desde su punto de vista particular, que hace falta entrenamiento para perdonar lo que creemos que son auténticos sucesos. Ninguno se escapa, ¿eh? Ninguno. Ni el diagnóstico más horrible de falta de salud, ni la pérdida más significativa, ni el abandono más cruel. Ninguno se escapa a esta falsa percepción de auténticos sucesos y para pensar siguiendo el sistema del Espíritu Santo. Lo que estaba aprendiendo cambió mi manera de ver las relaciones. Por ejemplo, los miembros de mi familia política, a quienes veía como personas duras y críticas con los demás, no parecían haber cambiado. Pero ahora, ojo, podía tomar un poco de distancia y comprender que su estilo reaccionario simbolizaba, aquí viene lo importante, la proyección entendida desde adentro. Repito, comprender que su estilo reaccionario simbolizaba mi forma de reaccionar ante algunas personas y problemas de mi vida. Cuando me daba cuenta de que condenaba a mi familia política por mis propios pecados, entrecomillado, presentados ante mí de una manera engañosamente diferente, me resultaba, por supuesto, mucho más fácil perdonarla y así perdonarme a mí mismo. Hay dudas de lo que acabo de leer. Esto tiene que quedar más que cristalino. Bien subrayado, con una plumita que resalte. Esto que está ahorita diciéndonos Gary en su libro es hacer ese proceso de reconocimiento, rendición, entrega, no entiendo nada, sé tú a través de mí. Y entonces es así, como dice al final, mucho más fácil perdonarla y por lo tanto perdonarme a mí misma. Otro ejemplo era mi forma de pensar respecto a los corredores con los que hacía tratos por teléfono en los mercados financieros. Algunos de ellos tenían las personalidades más rudas, egocéntricas y destructivas que jamás me había encontrado. Aunque muchos corredores trataban de ser serviciales y profesionales, había otros que parecían disfrutar perversamente con las dificultades y pérdidas ocasionales de un cliente, actuando a veces más como enemigos que como amigos. Ahora podía ver su hostilidad. Ojo, aquí viene otra vez el trabajo hacia adentro. Ahora podía ver su hostilidad como un símbolo del sistema de pensamiento del ego que estaba representando, sí, en un mundo que esperaba mi perdón más que mi venganza. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo sin duda estaba perdonando y curando las esquinas más ocultas y obscuras de mi mente inconsciente. Me volví más pacífico y empecé a tomarme muy bien la conducta inapropiada de los demás. Me di cuenta
de que si continuaba por ese camino, necesitaría mucha ayuda para perdonar las imágenes tan realistas que se me mostraban, destinadas a que el ego se quedara con lo mejor de mí en cualquier momento dado. Era J quien pedía ayuda. Se la podría haber pedido a Arten o a Pursa, a quienes me sentía muy agradecido, o podría haberles rezado como Tadeo y Tomás, o como hacían la mayoría de los estudiantes del curso. Podría haber hecho hincapié en mi relación con el Espíritu Santo, que era mencionado sabiamente en el curso, no como la voz de Dios, sino como la voz que habla por Dios. Pero yo ya había establecido mi relación con J y estaba más que contento de seguir desarrollándola. Por cuanto había aprendido y experimentado, sabía que en cuanto tomaba la mano de J, la separación terminaba. ¿Qué quiere decir todo esto que acabamos de leer de Gary? Que no se complicaba. Que situaciones que me dicen que logre, que haga, que pelee, que la sufra para poder encontrar el camino de la paz fácil y rápido. Yo ya había establecido, dice aquí Gary, mi relación con J. Le tomo de la mano y la separación desaparece. Estoy a solo, mis niñas, una decisión en mi mente de poder transitar en paz el sueño. No tengo que hacer 500 cursos, ni irme a seminarios largos, invivibles, ni hacer cosas extrañas. Estoy a una decisión en mi mente de transitar en paz el sueño. Por supuesto, continúo leyendo. Esto también era cierto si tomaba la mano del Espíritu Santo. De hecho, me servía cualquier símbolo de Dios. Esa era una decisión personal. A una decisión en mi mente, mis niñas. Lo importante, dice aquí Gary, era que la persona tuviera dicho símbolo y pudiera unirse a Dios a través de él, sin sentido de distancia ni separación. El símbolo que te acomode no tiene que ser el mío, ni el que la sociedad enseña o el que el colectivo aprueba. Tu símbolo, el que a ti te sirva, son símbolos, son irrelevantes. Tú le das el valor. Gracias al curso, dice Gary, de J, Dios ya no era un concepto alejado, sino algo presente aquí y ahora. Descubrí que el espíritu de este sentimiento, así como una parte importante del mensaje del Espíritu Santo que J había vivido, estaba maravillosamente expresados al principio de la lección 156 del libro de ejercicios, que dice, 2 puntos. Camino con Dios en perfecta santidad. La idea de hoy no hace más que expresar la simple verdad que hace que el pensamiento de pecado sea imposible. Esta idea nos asegura que la culpabilidad no tiene causa y que por lo tanto no existe. Es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el texto, la cual reza así. 2 puntos. Las ideas no abandonan su fuente. Si esto es verdad, ¿cómo ibas a poder estar separado de Dios? ¿Cómo ibas a poder caminar por el mundo solo y separado de tu fuente? Lección 156 de los ejercicios. Camino con Dios en perfecta santidad. Así, el Espíritu Santo enseñaba constantemente el principio de expiación que mis maestros habían citado del curso, que es que la separación de Dios en realidad nunca había ocurrido. Por eso se determina que todo que experimentamos es una ilusión, ¿ok? Pero yo sabía que había más. Creía que Arten y Pursa estaban en lo cierto al afirmar que el verdadero perdón es el camino a casa. ¿De qué otro modo podría J haber sido capaz de perdonar a la gente que estaba matando su cuerpo?
solo entendiendo que no era real, mis niñas. Practiqué fielmente las lecciones del libro de ejercicios, pero también esperaba ansiosamente las explicaciones de Arten y Pursa sobre el Espíritu Santo y el verdadero perdón. En concreto, me propuse recordar siempre que pudiera la idea de que el amor no alberga resentimientos. Esto conseguía detener mis juicios inmediatamente. ¿Cómo podía quejarme de mi situación o juzgar a un hermano o hermana o desear otro resultado diferente si yo era amor y si el amor no alberga resentimientos? Mi actitud y mis procesos mentales estaban cambiando. Pero fíjense, o sea, estaban cambiando no de la noche a la mañana o no de manera mágica porque apareció Pursa y Arten. No, porque él decidió en su mente tomar acción desde la mente recta, desde el espíritu, rendirse, observarse a través del otro. ¿Ok? Por ejemplo, la personalidad de Karen y la mía, Karen es su esposa, a veces parecían agua y aceite. Cuando quería estar tranquilo y pensar, a ella le apetecía hablar. Y esto sucedía constantemente. Le expliqué muchas veces que necesitaba concentrarme cuando estaba en la habitación que usábamos como oficina, pero no servía de nada. Sentía que era como decírselo a la pared. Cuando pensé en la situación usando los principios del curso, atención, que había aprendido hasta entonces, recordé que había sido yo quien había decidido casarse. Ciertamente no era una víctima. Asimismo, que era su resistencia a honrar mi repetida solicitud, sino una forma de sueño o negación. Y no era en realidad un símbolo de mi negación de tantas cosas entre las que se incluye todo el sistema de pensamiento del ego. Una noche, cuando Karen empezó a hablarme mientras estaba trabajando, me acordé de utilizar la idea de que el amor no alberga resentimientos. En esa circunstancia particularmente difícil, de repente me sentí diferente. No estaba intentando aplicar el amor, ojo, yo era amor. Entonces pude ver ese problema como una oportunidad de elegir que quería ser viendo a Karen con los ojos del amor incondicional del Espíritu Santo. Voy a repetir, no estaba intentando aplicar el amor. Dinámica muy común cuando dice que nos sentimos ya muy espiritualizados, ¿no? Yo era amor. Entonces pude ver ese problema o esa situación como una oportunidad de elegir qué quería ser viendo a Karen con los ojos del amor incondicional del Espíritu Santo. ¿Qué decido ser mientras observo a esa situación llamada aquí Karen, pero hoy con los ojos del Espíritu? Poco después empecé a realizar la mayor parte de mi trabajo cuando ella no estaba en casa o después de que se hubiera ido a dormir. De ese modo, podía dedicarle tiempo a escucharla y también a encontrarlo para concentrarme en mi trabajo. Así, el día 21 de diciembre, cuando se cumplía un año desde la fecha en que Arten y Pursa habían hecho su primera aparición, se presentaron en mi comedor por sexta vez. Sabía que vendrían hoy, dice Gary. Es nuestro aniversario. Sí, le dice Pursa, hemos venido este día solo por ti. Las fechas no son importantes, pero sabíamos que lo estabas esperando. A lo que dice Gary, el simple hecho de que lo tuviera marcado en mi calendario no significa que lo estuviera esperando. Lo siento, estoy intentando no ser tan listillo. No trates de cambiar de una sola vez, le dice Arten. Querido hermano, podrías explotar. A pesar de todo, dice Pursa,
Estamos aquí para ayudarte a acelerar todavía más. El pasado ha sido el prólogo. Todo lo que hemos dicho hasta ahora solo ha servido para ayudar a prepararte. Nuestro estilo estaba diseñado para conseguir que nos prestaras atención. Pero ya no es el primer día de escuela y es hora de que crezcas. Caminar con J o con el Espíritu Santo significa que piensas como ellos. Hablemos de cómo piensan. Para conseguirlo, compararemos la actitud del Espíritu Santo con las frágiles ideas de tu ego. El ego, dice Arten, cree en los opuestos, en cosas como placer y dolor. El Espíritu Santo afirma que no hay opuestos y que tu verdadera alegría no puede tener contraparte. Como dice el curso, 2 puntos. ¿De qué otro modo podrías encontrar dicha en un lugar desdichado? Excepto dándote cuenta de que tú no estás en él. El ego quiere la complejidad y cree en ella. La verdad del Espíritu Santo es simple, no necesariamente fácil de aceptar. Ojo aquí con esta diferencia, es simple que no fácil de aceptar, sino simple. El ego dice que eres diferente de los demás. El Espíritu Santo asegura que en realidad todo el mundo es igual y tienes que sentir eso para poder ver como él. Tienes que sentir. Fundamental esta palabra sentir. No entender, no pensar, no actuar. Sentir. Y el actuar, pensar y todo vendrá después. Tú debes de sentir que afuera no hay nadie, que todo el mundo es lo mismo, para poder ver como él, con mayúscula. Porque, como expresa el curso, la diferencia entre la proyección del ego y la extensión del Espíritu Santo es muy simple. El ego proyecta para excluir y por lo tanto para engañar. El Espíritu Santo extiende al reconocerse a sí mismo en cada mente. Afuera no hay nadie. Extensión. Y de esta manera las percibe todas como una sola. Nada está en conflicto en esta percepción, porque lo que el Espíritu Santo percibe es todo igual. Donde quiera que mira, se ve a sí mismo. Y puesto que está unido, siempre ofrece el reino en su totalidad. Este es el único mensaje que Dios le dio, en favor del cual tiene que hablar, porque eso es lo que Él es. La paz de Dios reside en ese mensaje y por consiguiente la paz de Dios reside en ti. La gran paz del reino refulge en tu mente para siempre, pero tiene que irradiar desde ti. Repito, tiene que irradiar desde trabajo interno, tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que puedas tomar conciencia de ella. El trabajo del despertar, del recuerdo, es hacia adentro. Por supuesto, Dios te dio el mensaje en el cielo y el Espíritu Santo es tu recuerdo de ese mensaje. Qué hermoso. Ahora, para recordar quién eres en realidad, debes compartir el mensaje del Espíritu Santo con aquellos que ves en tu mente. ¿Quedó claro? El ego dice que has sufrido una pérdida terrible y que ahora la pérdida es parte de lo que llamas la vida. El Espíritu Santo indica que en realidad no ha habido pérdidas y que el Hijo de Dios no puede perder. El libro de ejercicios dice: perdona todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu compleción, unidad y paz. No puedes perder los regalos que tu Padre te dio. Y un poco más adelante dice:
De acuerdo con el plan de Dios, tan solo puedes recibir sin jamás perder nada, hacer sacrificio alguno o morir. Y entonces, ¿por qué a veces me siento no así? Porque le entregué al ego. Así de simple, así de fácil. Si yo siento sacrificio, dolor, pérdida, carencia, muerte, es que esa experiencia se la entregué al ego, no al espíritu. No hay manera de que yo pueda sentirme con pérdidas. Aquí lo dice, sin paz. El ego dice que los demás son los culpables, porque cree secretamente que tú eres culpable. Recurre a la ira y a la indignación cargada de razones, o incluso se ríe de otros, para poner distancia entre tu culpa y tú. ¿Sí o no? Piensas que solo los animales y los niños son inocentes, porque así es como has elegido ver tu inocencia aparentemente perdida. El ego tiene que poner la idea de inocencia en alguna parte, pero el Espíritu Santo señala que todo el mundo, sí, aunque nos pese, aunque nos incomode, aunque no nos guste, todo el mundo es completamente inocente, porque Él sabe que eres completamente inocente. Piensa en ti como uno de los que se acusan a sí mismos, porque como el curso dice, solo los que se acusan a sí mismos pueden condenar. Tú te has acusado y te has condenado a ti mismo, pero ahora piensas que el Espíritu Santo está en un tribunal superior, como el curso describe con estas grandes palabras. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente desestimará el caso en tu contra. No puede haber caso contra un hijo de Dios. Y todo testigo que da fe, ojo, de la culpabilidad de las creaciones de Dios, está levantando falso testimonio contra el propio Dios. Ufales, qué fuerte. Apela con gusto todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él. Y por consiguiente, lo que afirma es verdad. Sobreserá el caso contra ti, por muy cuidadosamente que lo hayas preparado, ¿no? La ilusión así perfectamente estructurada. No importa, se sobreserá ese caso. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le prestará atención, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Es la invocación al Espíritu, a ese recuerdo. El ego trata de convencerte de que tienes una historia personal que es real. Sin embargo, la actitud del Espíritu Santo puede resumirse mejor en solo 3 palabras. Eso nunca ocurrió. ¡Ah! ¡Qué fuerte! O sea, quitarle a mi historia, esa que hoy me hace gran víctima, quitarle ese poder, esa fuerza. Eso nunca ocurrió, me dice el Espíritu Santo. ¿Dónde queda entonces ese personaje víctima, sacrificado? El ego entraría en éxtasis si siguieras creyendo que hay un mundo allá afuera que existía antes de que empezara tu vida y que seguirá adelante sin ti cuando muera tu cuerpo. La respuesta del Espíritu Santo, por más escandalosa que le parezca a tu ego, es esta, según consta en el libro de ejercicios. El mundo no existe. Este es el pensamiento básico que este curso pretende enseñar.
No todo el mundo está preparado para aceptar esto. Díganme lo que estamos 3 aquí, 4 ahorita. Y cada cual irá tan lejos a lo largo del camino que conduce a la verdad como se permita a sí mismo ser guiado. Regresará e irá todavía más lejos, o tal vez retrocederá un poco, para luego avanzar de nuevo. Pero inevitablemente avanzaremos en el recuerdo. Mas la curación es el regalo que se le hace a aquellos que están dispuestos a aprender que el mundo no existe y que pueden aceptar esta lección ahora. El hecho de que estén preparados hará que la lección les llegue de una forma que ellos puedan entender y por lo tanto reconocer. No pasa nada. Esta sabiduría es inevitable porque es lo que somos. El tiempo, eso es lo que va a variar un poco de acuerdo a la conciencia de cada personaje en la ilusión. Y dice Gary, ojalá que la gente pudiera oírte cuando citas pasajes del curso. Son muy hermosos. Tienes razón, continúa Gary. Algunas de las cosas que dice el curso son realmente escandalosas para el ego y a veces difíciles de creer, que si no. Si alguien está enfadado conmigo, parece que el curso dice que lo que estoy viendo no es una persona real, sino un símbolo de mi propio enfado. Díganme si no, eso es muy incómodo, presentado como algo externo a mí. De modo que en realidad es mi propio odio y locura lo que veo en el mundo, incluso en las noticias. Eso es algo muy radical. Sin embargo, tiene sentido dentro del modelo que has explicado. Así es, dice Arten. Y el ego diría que la persona iracunda que ves fuera de ti es una amenaza de la que hay que encargarse de algún modo. El Espíritu Santo ve a la persona enfadada como alguien que sufre y que está pidiendo ayuda. Dado que el curso enseña, como hemos mencionado, que solo puedes tener dos emociones, amor y miedo, el Espíritu Santo ve todas las cosas del mundo o como una expresión del amor o como una llamada al amor. Esto ya lo hemos visto. Ahora bien, si alguien está expresando amor, ¿cuál sería la respuesta apropiada para ti? A lo que dice Gary, amor, por supuesto. Excelente, Gary, le dice Arten. Ese título de secundaria por fin está empezando a servirte de algo. Y si alguien está pidiendo amor, ¿cuál sería la respuesta adecuada de tu parte? A lo que dice Gary otra vez, amor, tío listo. Bajo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, la respuesta, subrayamos, la respuesta adecuada a cualquier situación, y subrayamos doble, a cualquier situación, porque luego le encantará hacer diferencias en esas cualquiera situaciones, siempre será el amor. ¡Ah, qué incómodo! ¡Ay, qué molesto! Cuando piensas con el Espíritu Santo, tienes una actitud consistente, una actitud de amor. Genial, le dice Arten. Haré un trato contigo inspirado en el amor. Dejará de ser un listillo si tú lo haces. No es tan divertido cuando estás en el extremo receptor, ¿verdad? Veo lo que quieres decir, le dice Gary. En cualquier caso, ya estoy deponiendo mi actitud. Entiendo la idea sobre la consistencia del amor. Muy bien, dice Pursa. Si el curso dice que no hay mundo, en realidad no hay personas allá afuera que sean más listas o estén más dotadas que tú. En realidad no hay personas allá afuera que sean más ricas que tú, o que sean más famosas que tú, o que vivan el sexo más que tú, o que hagan cualquier cosa que te enfade, o que te hagan sentir inferior o culpable. ¡Wow!
En realidad no hay nadie que vaya por ti por ninguna razón. No hay un mundo allá afuera para que lo podáis conquistar, como si fueras adulto jugando a ser el rey de la montaña, tratando de expulsarlos de la cima unos a otros. Lo que en realidad es un símbolo del ego, tratando de desbancar a Dios. Es decir, el creer que hay alguien afuera a quien puedo conquistar o me quiere conquistar, que es más exitoso, es más rico, más inteligente, es simplemente un símbolo de mi sistema de pensamiento del ego tratando de desbancar mi fuente, lo que realmente soy. No hay problemas ni amenazas que puedan desbancar de ningún modo lo que realmente eres. Solo es un sueño y puedes disfrutar de la paz mental y de la ausencia de miedo que acompañan a la convicción de que esto es verdad. Ay, qué hermoso, qué liberador, es que, wow, qué calidad de información. Repito, solo es un sueño y puedes disfrutar, nos están dando permiso, de la paz mental y de la ausencia de miedo que acompañan a la convicción de que todo esto es verdad. Como J pregunta tan oportunamente en el texto, ¿qué pasaría si reconocieses que este mundo es tan solo una alucinación? O si realmente entendieses que fuiste tú quien lo inventó. ¿Y qué pasaría si te dieras cuenta de que los que parecen deambular por él para pecar y morir, atacar, asesinar y destruirse a sí mismos son totalmente irreales? El Espíritu Santo sabe que las imágenes que ves son solo eso, imágenes y nada más. Tomándolo como maestro, puedes aprender a experimentar esto a través del poder de su perdón, que es obvio, tu poder cuando te unes a Él y piensas como Él. Cuando logro eso, no entiendo nada. Recuérdame, 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 sé tú a través de mí. El ego, dice Arten, dice que eres un cuerpo. El Espíritu Santo asegura que no eres un cuerpo. No eres una persona, no eres un ser humano. Eres como Él. El ego dice que tus pensamientos son muy importantes. El Espíritu Santo sabe que solo los pensamientos que tienes con Dios son reales y no importa nada más. En el cielo no tienes que pensar en absoluto. En realidad, tú eres pensado por Dios a ese nivel. Perdón, en realidad tú eres pensado por Dios. A este nivel, el curso considera los pensamientos que tienes con el Espíritu Santo como tus únicos pensamientos verdaderos. Además, se puede decir que el Espíritu Santo es la única verdad a nivel del mundo. Híjole, qué fuerte. Repasa las lecciones 35 y 45 del libro de ejercicios, entre otros. Y por supuesto se va de tarea esa lectura de la lección 35 y 45. Vamos a repasarlas esta semanita. El ego, continúa Arten, exige sacrificio. En cambio, el Espíritu Santo dice que no hace falta ningún tipo de sacrificio. Durante nuestra próxima visita hablaremos del verdadero significado de la crucifixión y de la resurrección. El ego dice, entrecomillado, el Señor te lo dio y el Señor te lo quita. El Espíritu Santo sabe que Dios solo da y nunca quita nada.
El ego proclama reverentemente que la muerte es real. El Espíritu Santo manifiesta que nadie está muerto y que en realidad nadie puede morir. El ego juzga las cosas como buenas o malas. El Espíritu Santo dice que no son ni una ni otra cosa, porque no son verdaderas. Así, por su naturaleza ilusoria, todo lo que existe al nivel de la forma, repito y subrayo, todo lo que existe al nivel de la forma es igualmente falso. El ego asigna falsas identidades específicas y diferentes. Esa es de las dinámicas favoritas del ego, asignar identidades falsas, específicas, muy generales, perdón, muy específicas y diferentes. Tanto su amor, y lo ponen entrecomillado, como su odio, están dirigidos hacia individuos específicos. ¿Sí o no? Sí, tengo aquí el nombre de quien me cae gordo, de quien me hizo algo, muy específicos. El Espíritu Santo piensa que todos son lo mismo y que son totalmente abstractos. Así como en el caso de J, su amor no es específico y omniabarcante. Es no específico. Su amor es no específico y omniabarcante. El ego urde razones astutas por las que deberías seguir escuchando sus consejos egoístas. Pero el Espíritu Santo sabe que en algún momento te dirigirás hacia Él y que en último término volverás a casa con Él, como dictan las leyes del perdón y las leyes de la mente. Porque como el curso señala o enseña, si verdaderamente aprendes a perdonar y perdonas, la consecuencia debe ser tu vuelta a Dios. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al paso siguiente, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios y por consiguiente se le abandona. La mente se queda entonces con una sola dirección en la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pero no puede, ojo, sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se mantiene fiel. Claro. ¿A quién le entrego la decisión, mis niñas? Al ego, dice Pursa, le encanta que te lamentes del pasado. Hubiera, podría, haber, debería haber. Si hubiera hecho esto en lugar del otro. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Son algunos de sus números favoritos. Y esto no solo hace que tu pasado sea real para ti, también hace que te sientas mal. Todo ello para deleite del ego. El Espíritu Santo sabe que, con excepción del perdón, no importa lo que hagas. Para el ego eso es una herejía. Pero el Espíritu Santo quiere que te cures y sabe que la culpa inconsciente que tienes en tu mente habría acabado desplegándose de algún modo, aunque hubiera tomado otra ruta. Muy importante, cómo el ego sabe, cómo el ego cree. En relación con esto, dice Arten, el ego quiere que lo que haces sea importante. ¿Se acuerdan? Nunca importante, siempre valioso.
El ego quiere que lo que haces sea importante. Para inmiscuirse en tu espiritualidad, retrasar la verdad, trata de lograr que lo que hagas en esa área sea importante y especial. Uf, qué fuerte. Permítanme un segundo. Sin embargo, para el Espíritu Santo, lo que hagas por Él o por Jesús o por Dios no es importante. Órales. Y pregunta, ¿cómo podría ser importante lo que ocurre en una ilusión si comprendes que no es real? Lo único que importan son el perdón y tu curación. Es muy cierto que este tipo de enseñanza difícilmente será la base de una religión popular. Insisto, ¿cuántas estamos? Que se adueñe del mundo y le diga a todo el mundo cómo vivir su vida. Pero es definitivamente la verdad. De ahí que no sea popular, ¿no? Y entonces Gary pregunta, de modo que en realidad no importa si escribo un libro o no, ni el tiempo que me cueste hacerlo. Eso es correcto, le dice Arten. Estamos contentos de estar aquí contigo y de enseñarte, Gary. Pero esto no es importante. No es importante que hagas nada. No tienes que demostrar tu valía ante nosotros ni ante Dios. Eso ya se hizo en la mente de Dios cuando Él te creó. Ninguna otra cosa que parezca ocurrir en el universo de la percepción puede cambiar esa verdad, tu valía, excepto en tus sueños erróneos, como el curso te ayuda a recordar. 2 puntos. Tú no moras aquí, sino en la eternidad. Y siempre que te sientas tentado, esto es hermoso, siempre que te sientas tentado de emprender un viaje inútil que no haría sino alejarte de la luz, recuerda lo que realmente quieres y di: el Espíritu Santo me conduce hasta Cristo. Pues ¿a qué otro sitio querría ir? ¿Qué otra necesidad tengo salvo la de despertar en Él? Recuérdame, recuérdame, recuérdame. En realidad, dice Gary, yo soy Cristo. Y lo mismo les ocurre a todos los demás y todos somos uno. Como dijeron antes, a este nivel todos vemos el mismo sueño, pero desde puntos de vista diferentes. Creo que Freud, quien dijo que todos los personajes que ves en tu sueño nocturno en realidad son tú, de modo que de día y de noche siempre hay un símbolo de mí mismo allá afuera que está contemplando mi sueño desde un punto de vista diferente. Mi trabajo es reunirme conmigo mismo. Mucha atención, mis niñas, conmigo mismo a través del perdón y volver a estar completo de nuevo. Menudito trabajo. No está mal, dice Pursa, para un ejemplar de la especie masculina. Sabes, la primera vez que vinimos aquí, no querías hablar mucho. Y dice Gary, sigue sin gustarme, pero creo que soy diferente con ustedes, porque sé que en realidad no me juzgan. Lo único que tienes que recordar, le dice Pursa, es que no hay nadie allá afuera para juzgarte. Y lo que realmente eres no puede verse afectado por lo que el mundo piense. Como dice el curso, nada puede hacerte daño y no debes mostrarle a tu hermano nada que no sea tu plenitud. Muéstrale que él no puede hacerte daño y que no le guardas rencor, pues de lo contrario, te estarás guardando rencor a ti mismo. Ese es el significado de ofrécele también la otra mejilla. Muy distinto a lo que nos habían enseñado, ¿no?
de ofrécele la otra mejilla, creíamos que era otro significado. Aquí nos explican qué es realmente. Dice Arten, mientras el Espíritu Santo te enseña tu verdadera fuerza, el ego te dice y les dice a los demás, hombres macho, y a todas las mujeres liberadas, que tienen que ser duros y aprender a ir por ahí dando patadas en las carreras de ratas, porque si no lo hacen, otros se quedarán con su queso. Lo único que esto prueba es lo temerosos que son, porque si no sintieran miedo, ay, qué hermoso. Repito y vamos a subrayar, si no sintieran miedo, no tendrían que ser tan duros. Están pidiendo amor sin saberlo. Todo hacia adentro, ¿eh? Porque ahorita le digo, ay, claro, la tía Lupita, ya ves, por eso es así. Yo, cuando me comporto con dureza, cuando aparento ser ruda, ¿qué es lo que está pasando realmente en mi mente? Dice Pursa, el ego trata de convencerte de que tus problemas son el problema, pero el Espíritu Santo sabe que el problema es la culpabilidad escondida y oculta que hacen que necesites soñar con un mundo de separación. Por supuesto, el mundo no piensa eso. El mundo ni siquiera sabe de ello, como el curso asegura de recordarte hacia el final del texto. 2 puntos. De lo único que estabas seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad obviamente no era una de ellas, ¿sí o no? Proyección, todo hacia afuera. Ya hemos citado, dice Arten, el comentario del curso que dice que la mente libre de culpa no puede sufrir. De modo que cuando el curso afirma que no puedes recibir daño, significa que la práctica del tipo de perdón que sabe que en realidad no puedes recibir daño, te otorgará, atención, te otorgará la misma capacidad que tenía J. Fíjense qué nivel, mis niñas, de no sufrir ni sentir dolor. Mis niñas, entendiendo esto, ¿me niego a recibir la información? Lo peor de todo es que a veces sí. Qué significado tendrán entonces tus problemas cuando lo ves desde ese punto de vista? Pues ninguno. Ampliando algo que dijimos antes, el ego quiere que J, es decir, el cuerpo maravilloso, sea muy diferente de ti, que sea muy especial, lo cual es un modo muy astuto de hacer que todo el mundo sea diferente y especial, claro. ¿Qué nos hace diferente a los demás? El cuerpo, la cara, las características físicas. El Espíritu Santo sabe que en realidad somos todos lo mismo. Como la aclaración de términos al final del curso dice sobre J. El nombre de Jesús es el nombre de uno que, siendo hombre, vio la faz de Cristo en todos sus hermanos y recordó a Dios. Al identificarse con Cristo dejó de ser un hombre y volvió a ser uno con Dios. Eso es lo que Él quiere para ti. Y aquí le vamos a dejar, mis niñas, por favor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Preguntas, mis niñas, dudas, quejas. Martes, ¿qué martes es el próximo martes? Hoy es 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Todo bien? Bueno, repasen esas lecciones que nos dan de referencia, creo que era la 35 y la 43. 45. Gracias, mi Marla hermosa.
Repásenlas el fin de semana, la semanita, léanlas, háganse conscientes. Lo que acabamos de leer, mis niñas, es como la llave, Sí. es la llave que no tiene valor, que es invaluable. eh, Es parte de Dios. es todo, mis niñas. ¿Ok? Lo que necesiten, ya saben, estoy ahí en el chat. Les mando un beso. Muchas gracias, mis niñas hermosas. Las veo mañana. Las amo. Les mando muchos, muchos besitos. Muchas Muchas gracias, Noriko. Nos gracias, mis vemos. niñas hermosas. Bye. Bye, bye. Bye.